se han quejado mucho de que no está lo que debo, cosas que les gusta que estén. Entonces, hoy, después de mucho tiempo, regresa tu Galería Nocturna. Auguste Rodin. La escultura se escribe distinto desde el momento en que pasó sobre una serie de materiales distintos con sus manitas el tremendo señor Auguste Rodin. Decía yo, bueno, tenemos aquí a mi reproducción del Pensador, que siempre hago notar esto porque lo reproducen mal, y yo lo reproduje en los jardines del Museo Rodin. Es que el codo derecho está sobre la rodilla izquierda. O sea, necesitas tener una condición física razonable para hacer lo que está haciendo este ciudadano. Y todo esto lo hacía con modelos Rodin y con el intento de llevar al límite la expresividad del cuerpo humano y sus posibilidades. Y esto originalmente ni siquiera era una escultura en solitario, o sea, independiente, aislada, así, sino que era parte de una cosa más grande. Pues este señor era el señor Auguste Rodin, un hombre que nació en 1840, por cierto, solo 2 años después de que se inventó la fotografía y que usó mucho la fotografía para hacer su trabajo y renovar completamente la escultura. Además tenía cuando tú dibujas una escultura en una caricatura, pues haces a alguien como Rodin, ¿no? Las luengas, preciosas barbas, y generalmente además se le ve, en esta foto no, pero aparece con su bata, cuando estás dándole todo al mármol, pues necesitas bata para no ponerte como cucaracha de panadería. Pero ahora ya no, ahora claro, los escultores que yo conozco ahora usan mascarillas para respirar, respiradores, porque claro, el polvo del granito y del mármol y demás no son cosas que debas meterte por los pulmones. Y siglos y milenios de escultores y artesanos se tragaron eso indebidamente. Bueno, ¿qué hizo Rodin? Fundamentalmente, la escultura clásica presentaba a todos los personajes de una manera idealizada, y con una perfección, con unos acabados hay algunas cosas que nos resultan verdaderamente asombrosas. No me acuerdo ahora el nombre, desgraciadamente, de aquel que era capaz de esculpir velos sobre el rostro de una mujer y una capacidad de manejar el mármol con una finura, con una delicadeza absolutamente impresionante. O la visión de un Miguel Ángel, las venas en la mano del David, por ejemplo, son impresionantes, ¿eh? Y la idealización, en el David, por ejemplo, tenemos un buen ejemplo de la idealización. Si tú ves al David de frente, las manos son enormes, las manos están desproporcionadas, pero tenía un sentido de la idealización de la figura y de la fuerza del David, el que sus manos fueran desproporcionadamente grandes respecto del cuerpo, de cómo sería un cuerpo humano normal, común y corriente, ¿no? Borrar la mano del escultor para que parezca que aquello surge de la piedra es lo que habían hecho los escultores a lo largo, por lo menos desde el Renacimiento, y por supuesto desde tiempos, del arte griego, del siglo V, VI, VII, antes de la era común. Y en cambio lo que hacía Rodin era esto: ahí está el cuerpo, ahí está la figura, ahí está lo que quieres, pero pues no tengo por qué quitar lo que no es necesario quitar. ¿Por qué no dejo la piedra? ¿Por qué no lo dejo imperfecto? Es un poco, y no sé de ningún historiador del arte que lo haya manejado así, pero es un poco como el impresionismo en la escultura, ¿no? Está la idea, está lo que tienes que percibir, que es el movimiento, lo grácil, las curvas, la propuesta
de la postura y la expresividad de la postura del cuerpo, y no necesitas pulirlo excesivamente para que se vea bien. Las marcas de la mano del escultor, de la herramienta, de la piedra que se queda sin tocar, un poco a la manera de los esclavos de Miguel Ángel, por cierto, esclavos que nunca terminó, están inacabados. También era una forma de atestiguar, no es que esto lo hizo un ser humano, no es un producto de los dioses, no es algo tan perfecto como aquello que se cuenta con el Moisés que hace Miguel Ángel cuando lo terminó, que le dio un martillazo en la rodilla y le dijo, habla, le había salido tan bien. No. Rodin iba más a dejar claro lo que había hecho y a establecer, mira, esto es lo que yo he hecho sobre esto que me he encontrado. Lo he encontrado, por ejemplo, en el David de Miguel Ángel desaparece completamente. Si tú lo ves de lado es un poco demasiado estrechito, porque empezó a trabajar a partir de una pieza de mármol que tenía un agujero en medio, donde está el espacio entre las piernas del David, y que nadie sabía qué hacer con ese trozo de mármol, pero Miguel Ángel dijo, yo sí sé. La escultura tiene problemas, hay que reforzar mucho el pie izquierdo porque casi toda la escultura está apoyada sobre el pie izquierdo y sufre paso del tiempo, afecta a los materiales, entonces lo tratan de cuidar, de mantener muchísimo, pero se borra completamente el testimonio de aquel original trozo de mármol con el que trabajó Miguel Ángel, y no pasa así en este tipo de trabajos. Una cosa interesante que hacía Rodin era repetir, usar elementos y reutilizar elementos, en vez de que cada escultura fuera una obra única. Hace tiempo yo vi una exposición de unos muñequitos de barro hechos por Rodin, y eran muñequitos de barro, un cuerpecito, pegados con alambres, bracitos, cabecita y piernitas, y eran como figuras de acción, imagínate, las hechas por uno de los grandes maestros de la escultura, que los podía poner en distintas posturas para dibujarlos como los muñecos estos de maniquí, estos maniquíes de madera que usan muchos artistas como referencia para hacer sus dibujos. Y él los hacía de barro, y andan por ahí las figuritas y se exhiben con sus libretas de notas donde veías lo que iba haciendo con cada figurita para que hiciera distintas poses que llevaran a lo que le gustaba, llevar al extremo muchas veces la capacidad expresiva del cuerpo humano. Y estas capacidades expresivas, por ejemplo, aquí están, me parece más que podría ser la mano de una escultura, pero la mano sola es la escultura. Yo no sé si antes de Rodin hay este concepto, porque no están bien las otras dos manos que tiene, no encontré la foto por si me parece, donde la sola mano me está contando toda la historia, está absolutamente crispada, es una mano fuerte, es una mano que me está contando una emoción intensísima por parte de quien sea que fuera su dueño, que me lo puedo yo imaginar debajo del trozo de bronce sin forma sobre el cual se apoya esta mano. Los burgueses de Calais, que es una de sus obras magistrales, sobre todo por ser un conjunto de varias personas. Y esto no voy a abundar mucho más, porque además de escultura sé infinitamente menos que de pintura. Esto yo creo que ya quedó clarísimo. Mi referente siempre es Miguel Ángel, soy Miguel Ángel, o algo de la escultura griega clásica, pero es que en el arte, si sabes, puede que lo disfrutes un poco mejor, pero si no sabes, no importa. Lo que importa es que lo disfrutes. El beso es una de las obras máximas de Rodin. Me encanta. Sin embargo, tiene otros muchos besos que a mí me parecen incluso más importantes que este. A ver qué me dicen ustedes para acabar esto.
Este es un beso extraño, es un beso de Pigmalión a Galatea. Galatea es la escultura que hace Pigmalión. Acuérdense, Pigmalión es aquel personaje que había decidido que todas las mujeres eran viles y despreciables y no quería nada que tener que ver con las mujeres, y en todo caso haría una escultura de una mujer perfecta, y cuando hace la escultura de la mujer perfecta, resulta que se enamora de ella y luego tiene que ir con Zeus a decirle: oye, ¿no la podrías hacer que esté viva para que sea mía? Lo cual revela además una superficialidad enorme. Pues si era guapísima, era la mujer perfecta, pero qué tal que tenía un ingenio, un genio endemoniado, o era mala persona. Todo eso no lo pensó Pigmalión, simplemente pensó en la belleza de su Galatea, y aquí tienes a un Pigmalión a medio hacer, besando a una Galatea que todavía no termina de hacer. La imagen a mí me parece de lo más sugerente para pensar. Pigmalión, como tantos otros ejemplos de la literatura, de la literatura antigua, lo podemos usar, no sé si es, pero podemos usarlo como una metáfora de nuestra realidad. Aquellas cosas que hacemos, de las que nos enamoramos, que a medio terminar nos podemos sentir enormemente orgullosos de ellas, aunque no las hayamos acabado, cuando dejamos tiradas cosas que a lo mejor podrían ser grandiosas, etcétera, etcétera. Pigmalión y Galatea pueden ser una metáfora, una forma de expresar otra serie de cuestiones de manera muy valiosa. Este beso, que es mucho más dinámico, mucho más de danza moderna, si así se nos permite, me encanta también. Al parecer solo existe en yeso. Acuérdense ustedes que una cosa es trabajar en mármol, otra cosa es trabajar en bronce, para lo que tienes que hacer primero una escultura en barro, o otra cosa totalmente diferente es trabajar en yeso o escayola. Y finalmente de estos, porque hay un último ejemplo, en cuanto a besos, de alguna extraña manera este es el que me parece el más tierno, el más dulce, el más temeroso, ¿no? Diciendo él como: mira, te beso a ver si te gusta, y si te gusta podríamos hablar. El hecho de que tenga la mano hacia atrás, que yo no lo veo como si la tuviera atada, sino como una forma de decir: no meto ni las manos, es solo el roce de mis labios contra tu vientre, y luego a partir de allí podemos establecer otra conversación. Me parece una maravilla de escultura que nos cuenta historias. A cada quien le contará la suya, a mí me cuenta las mías, que les voy a decir, brothercitas y sistercitos. Y decía yo que repetía cosas, porque tomaba elementos que luego le gustaba aplicar en otras esculturas. El pensador que existe, que está en los jardines de Rodin, donde yo traté de reproducirlo pese al pequeño sobrepeso que tengo, está en la parte superior de la Puerta del Infierno. Las puertas del infierno, que están inspiradas en, por supuesto, la obra de Dante. Al final se las pidieron, pero luego al final el museo donde las iban a poner, al final el museo no existió y tenía una fecha de entrega, y luego se pasó 30 años trabajando en esto. Por ejemplo, las tres figuras de arriba son figuras independientes. Hay cada una de las, y estos hay que pararse. Si algún día van a la casa de Rodin, esto está en el jardín de la casa de Rodin, que era el hotel donde se iban a poner las puertas del infierno. Ver cada detalle, cada figura que forman las jambas de la puerta, y cada una de las figuras que forman en sí los cuerpos de las puertas, es una experiencia maravillosa, es una de las esculturas más complejas. Yo me inspiré en parte de esto para imaginarme el tatuaje que haría un artista que no hiciera tatuajes así aislados, y esto fue antes de que estuvieran de moda los tatuajes, sino que hiciera toda una obra de arte sobre el cuerpo de una persona, que fuera una obra de arte en la que cada parte jugaba un papel dentro del todo. Y fue un cuento que se llamó el letrero a las puertas del museo de una sala del Museo de Arte Moderno. Es el que una vez iba a ser Guillermo del Toro, pero al final la vida nos llevó por caminos distintos. Pues eso es algo de Rodin, una invitación a que lo vean, porque lo que sé es poco, pero de lo que se puede aprender y lo que se puede disfrutar es muchísimo.